La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Si lo que quieres es apoyarnos porque te gusta nuestro contenido, puedes hacerlo como mecenas. Así, por muy poco, tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Hola, hoy os traemos los ganadores y finalistas del primer certamen de relatos, microrrelatos y poemas de Cuentos del Bosque Oscuro. En este episodio vamos a narraros las obras correspondientes al género ciencia ficción. Esperamos que os gusten. Poema de ciencia ficción. Obra ganadora. Valles Marineris, de Libertad García Villada y Jesús Durán. Capitán riguroso, veterano navegante en su magnífico crucero, el navío más grande de los piélagos de Marte. De los pasajeros de aquel viaje formaban parte multitud de doctores, científicos, todos con sus cachivaches, queriendo averiguar el motivo de que lentamente el agua oceánica de nivel bajase. Algo ocurría. Un mar no puede desaparecer, no puede acabarse, secarse. No, nunca en el planeta rojo, su Marte. En uno de los océanos de la zona ecuatorial, el agua parecía desvanecerse, descendía y descendía de forma constante. Pensaron, investigaron, lanzaron sondas de profundidad, elucubraron. Hasta que uno de los físicos de repente confesó asustado que un experimento tiró al mar cuando le había fallado. Una basura sin importancia, se dijo, una excusa alarmante. Entre lamentos explicó que creó un pequeño sol y no le había funcionado. No estoy seguro, añadió. Uno de sus muchos intentos, errores, despistes, ya se sabe. Ahora, dicho experimento se había transformado en un agujero negro que aspiraba agua, toda, como un desagüe, gigantesco e imparable. El futuro se comprimió en ese instante. El capitán lo miró fijo, no dijo nada, mientras la quilla descendía y descendía,
despacio, pero de forma firme e invariable. Poema de ciencia ficción. Obra finalista. Exiliados de la guerra del Hamás, de Carlos Sánchez. Salimos por la puerta de las eras desde el punto de fuga de Orión. Las turbinas de cuásar combustión nos sacan de las luces las primeras. Los miembros de la gran congregación permanecen en cúpulas sederas, mientras en los jardines bioesferas los comunes se agolpan con pasión. Pues cantará la ía de nuestra arca un único homenaje permitido al infierno que viene por detrás. El último soneto nos abarca con la pena de todo lo perdido en la guerra del tiempo del jamás. Microrrelato de ciencia ficción. Obra ganadora. La Gardenia, de Amaya Muñoz Azanza. En un planeta de roca donde el paisaje era una vasta extensión de gris y silencio, iluminada por un sol amarillo, una solitaria gardenia había florecido. En medio de un cráter resplandecía con una blancura casi irreal un faro de vida en un mundo que parecía desprovisto de ella. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí. La respuesta residía en los confines del cosmos, pero no se conocía. Tal vez un cometa errante, cargado de despojos de mundos lejanos, había llevado consigo la pequeña semilla. La gardenia, en un acto de pura perseverancia, había echado raíces en la grieta de una roca. Absorbió la poca humedad de las heladas noches y las escasas sales minerales presentes en el suelo. Ella bien sabía que la vida ansía florecer incluso en los lugares más inhóspitos. A medida que el tiempo pasaba, la gardenia se convirtió en un símbolo silencioso de esperanza. Sus pétalos, tan delicados como la porcelana, desafiaban la desolación circundante. No había ojos para admirarla, pero la gardenia no necesitaba ser vista para cumplir su propósito. Simplemente era. Así, perdido en la inmensidad del espacio, aquel planeta estéril albergaba un secreto maravilloso, que la vida, en su eterno empeño por persistir, podía surgir en los lugares más inesperados. La gardenia florecida en solitario era un testimonio de que la existencia, por frágil que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, recordando al universo que hasta en el silencio más profundo la vida puede cantar. Microrrelato de ciencia ficción. Obra finalista. Encontrarás una luna negra, de Carlos Ruiz. La otra noche soñé que mi amigo John venía a visitarme a Edimburgo con su familia. Aunque en la vida real planta lechugas y tiene una banda, por algún motivo esa noche era astrónomo. La luna se ha puesto de espaldas al sol, dijo. Va a desaparecer. Yo aduje que eso no tenía mucho que ver conmigo, que bastante tenía con lo mío, pero resulta que ese era precisamente el motivo de su visita. Desempolvó un viejo ejemplar de Ciencias Comunes y me enseñó un antiguo texto en inglés antiguo que me hizo leer. Las letras estaban borrosas y cuanto más me inclinaba sobre el libro, más se fundían en el papel. ¿Saben cuando intenta leer algo en sueños? En fin, lo que pude rescatar y traducir rezaba así. Si sigues buscando el cielo en un reflejo en el mar, en una noche oscura sin estrellas, tan solo encontrarás una luna negra. Y antes de que pudiera arquear las cejas para preguntarle qué demonios quería decir eso, observé que junto al texto había un retrato mío. Entonces lo entendí.
Mi amigo había venido a verme para decirme que si seguía viendo todo negro, sin hacer nada por mirar al cielo con algo de esperanza, lo único que conseguiría sería perder la luna de vista. Se cerrarían las nubes en torno a ella y al desvanecerse ya no estaría más. Finalmente me desperté. No había amanecido aún. Todavía quedaba algo de luz de luna. Relato corto de ciencia ficción. Obra ganadora. 2 monedas. De Santiago Eximeno. Somos autómatas controlados totalmente por las fuerzas del medio, zarandeados como corchos en la superficie del agua. Pero confundimos el resultado de los impulsos del exterior con el libre albedrío. Nikola Tesla. Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes. Cesare Cantù. Lo descubrimos un día que mamá se dejó abierta la puerta del sótano. A ella no le gustaba que bajáramos allí solos ni acompañados. Dentro de la casa, aquel era un recinto prohibido y nosotros fabulábamos con ello, con las maravillas y los monstruos que ocultaba en su interior. Mamá se había mudado a aquella casa pocos días después de que papá muriera. Un accidente de tráfico, eso nos contó. Murió atropellado por un coche automático que tomó la decisión de atropellarle para evitar daños a sus pasajeros. Eran más y más ricos. Nosotros no conocíamos otra casa, ya que mamá nos llevaba dentro de su cuerpo el primer día que pisó la tarima flotante de la entrada. Eran pocos metros cuadrados, mal iluminados, en la planta baja de un edificio que había decaído en un barrio que ya era decadente antes de que lo levantaran. Era nuestra casa. Crecimos bien allí. No recuerdo que echáramos de menos a papá. En el fondo, para nosotros dos nunca había existido. A veces, cuando ya habíamos cumplido los 8, descubría a Mara, mi hermana pequeña, contemplando abobada una de las pantallas sobre el zapatero, donde se sucedían en un ciclo sin fin 500 millar de fotografías en la que él aparecía, joven, atractivo, con mamá, sin ella, con amigos, casi siempre con el rostro serio, como si estuviera anticipando su futuro. Mamá, ¿por qué dejamos morir a papá? Le preguntamos un día a Mara y yo a mamá. Ella nos miró con ternura. Tras el accidente, papá había pasado varios días en el hospital. Mamá nos dijo que habría sido posible salvarlo si ellos hubieran sido otros, si los hospitales fueran como antaño, no empresas privadas. Recuerdo lo que nos dijo, o no lo recuerdo, pero lo recreo en mi mente porque aquel conocimiento marcó nuestras vidas. Por aquellos días no era tan fácil, Nico. Las cosas no eran como ahora, que basta una tarjeta de crédito para que todo siga rodando. Por entonces todo funcionaba con monedas, ¿sabéis? Y nosotros apenas teníamos monedas. Lo que mamá nos había dicho es que papá había muerto 2 veces porque ellos eran pobres. Ser conscientes de que nuestra vida dependía del dinero que mamá pudiera traer a casa siempre fue un fantasma presente en nuestras vidas, un fantasma hambriento de miedos y soledades. Esas noches que mamá salía con una amiga y nos dejaba solos en casa, esas tardes que llegaba tarde a recogernos al colegio, o esas mañanas de domingo que nos despertábamos y ella no estaba en casa y volvía 1 hora más tarde con mirada triste y un par de bolsas de la compra llenas de lo que denominaba productos de primera necesidad, como si no lo fueran todos los que teníamos. Sin embargo, nunca relacionamos el dinero de mamá con nuestros lectores de tarjeta. No lo hicimos hasta que vimos las 2 monedas. Crecimos como lo que éramos, niños de barriada, de periferia,
de los que suspenden asignaturas solo porque todos los demás lo hacen. Dependientes sí, pero también fuertes, huraños, descreídos. Nos preguntábamos qué sentido tenía ser pobres si teníamos una casa más grande que muchas de otros niños ricos, de los que salían en la televisión gratuita, encantados de compartir un cuarto entre tres. Teníamos nuestros lectores en la clavícula, claro, y eso nos hacía pensar que éramos como ellos, que no estábamos fuera del sistema. Por eso no entendíamos todavía algunas cosas que para los adultos eran evidentes: distancias, ubicaciones, marginalidad. Están en el centro, nos decía mamá. En el centro hay menos espacio, pero hay más vida. Para nosotros el centro siempre se escribía con mayúscula, la mayúscula de lo inalcanzable, de lo que no forma parte del arroz y las patatas con legumbres, día sí, día sí. El centro estaba a una distancia imposible, tan lejos de nuestra casa como el rincón más alejado del mundo. Cuando estudiábamos el mundo en los libros del colegio, las fronteras de otros países no eran más que líneas gruesas sobre el papel. El centro era distinto. Estaba detrás del muro, de las torres, de las armas automáticas y los focos y las vallas electrificadas. Allí no se podía entrar, como en el sótano. El sótano en realidad no era nuestro, sino de todo el edificio. Un espacio común donde los propietarios habían refugiado recuerdos herrumbrosos que ya nadie quería. Nosotros nos lo imaginábamos como esas buhardillas de las películas que veíamos, repletas de objetos inútiles que a nuestros ojos serían maravillas. Sin embargo, todo debía ser más prosaico. Era como un vertedero bajo llave, el cuarto de baño de lo inservible que de alguna forma conservaba un valor debido precisamente a que no valía nada. A veces, cuando mamá bajaba al sótano con el manillar oxidado de una bicicleta o un puñado de libros antiguos, de los de papel y cartón, nosotros aventurábamos miradas en la oscuridad y las sombras y las esquinas que se perfilaban en los contraluces nos estremecían. Y las voces, por encima de todo, nos estremecían las voces. Mamá hacía como que no las había oído, pero estaban allí. Susurros, un suspiro apenas, un grito contenido ocasional. Nos volvíamos locos tratando de descifrar las palabras, si es que lo eran. A veces sospechábamos que no era más que el murmullo del aire entre los recuerdos olvidados que se amontonaban allá abajo. Otras nos decíamos que allí había alguien que debíamos ayudarle o ayudarles. Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué no salían ellos por su propio pie? ¿Por qué se quedaban allá abajo a oscuras? ¿Qué esperaban? Fue idea de Mara. Sabía que entrar allí no sería sencillo. La puerta metálica y del grosor de mi cabeza estaba protegida por una cerradura electrónica. Para activarla era necesario utilizar un cargador externo, ya que el edificio no disponía de electricidad más que en algunas horas. Mi madre siempre llevaba uno encima, alimentado por viejas pilas alcalinas que acumulaba en uno de los cajones de la cocina. Para entrar era necesario conocer un número de 10 cifras que mi madre siempre nos ocultaba. Pero Mara era mucho más lista que todos nosotros. Esa mañana, mientras desayunábamos en la cocina, mamá nos pasó la tarjeta. Era un gesto tan natural, tan habitual, que todavía no lo relacionábamos con la muerte de papá. No podíamos pensar que esa tarjeta de crédito, que apenas rozaba nuestras clavículas, pudiera quedarse sin dinero. Al fin y al cabo, cada vez que mamá la pasaba por nuestros lectores, la luz brillaba en un claro color verde. No sabíamos que para otras personas había otros colores, naranjas, rojos incluso, si el crédito se había acabado. Años después entenderíamos que aquel había sido el triunfo final del capitalismo: convertir nuestras propias vidas en un servicio de alquiler.
Nuestros cuerpos no nos pertenecían, solo permanecíamos con vida si manteníamos al día la suscripción. Mientras mamá me pasaba la tarjeta, Mara gritó que tenía que hacer pis, urgente. Sabía que se llevaría una reprimenda porque el agua de la cisterna no se podía desperdiciar y su orina se quedaría allí varias horas hasta que nos llegara el turno de pasar por el servicio. No le importó. Lo que quería era hacerse con el cargador que mamá llevaba en el bolso. No sé cómo, nunca me lo dijo, días atrás había logrado memorizar ese número de 10 cifras. De camino al colegio, dejamos que mamá nos acompañara hasta el cruce, como todas las mañanas. Ella subía por la avenida de las tiendas hacia su trabajo. Nosotros girábamos hacia el colegio, frente a lo que había sido un supermercado, y ya no era más que una carcasa desmoronada. Mara me cogió de la mano en cuanto mamá se despidió de nosotros y me arrastró de vuelta hacia casa. Yo estaba aterrado. ¿Y si se da la vuelta? ¿Y si no nos ve de camino al colegio? No seas tonto, dijo Mara. Una mujer nunca se da la vuelta. Teníamos las llaves de casa. A veces mamá volvía tarde del trabajo y nosotros nos las arreglábamos bien sin ella. Las calles del barrio no parecían seguras para 2 niños, eso decían los que no las conocían. Nosotros nos sentíamos seguros allí. Sabíamos que a veces se oían disparos o había bronca en algún portal cercano, pero si eras del barrio y nosotros lo éramos, te respetaban, te cuidaban. Nadie hacía daño a los niños del barrio. En el portal de casa nos cruzamos con una vecina que nos miró con gesto de extrañeza. Saludamos, sonreímos, entramos. No queríamos perdernos en explicaciones. Esa es una chismosa, dijo Mara. Nos va a fastidiar todo si no nos damos prisa. Como siempre, Mara tenía razón, así que nos apresuramos. Yo llevaba las llaves, pero estaba tan nervioso que las dejé caer 2 veces mientras trataba de abrir la puerta de nuestra casa. Quita, quita, dijo Mara mientras me apartaba a un lado. Abrió. Entramos. La casa estaba en completo silencio, a excepción del ronroneo enfermo del frigorífico medio vacío. Recorrimos el pasillo hasta la puerta de la cocina como si fuéramos ladrones, pegados a la pared, casi sin respirar, sin encender la luz. Sentí que mi hermana también tenía algo de miedo. Quizá no tanto como yo, que me dolía la cabeza y tenía las manos heladas, pero sí lo suficiente para reconfortarme y no hacerme sentir como un completo idiota. Que ella era la que organizaba y se encargaba de todo era evidente. Yo solo necesitaba no sentirme como un estorbo. Mara abrió un cajón y me tendió una linterna. Ella ya tenía otra en la mano, la que daba más luz. Ya podemos ir al sótano. Y para allá que fuimos, con cuidado, procurando que nadie más nos viera. Descendimos las escaleras del edificio hasta la puerta metálica. No encendimos más luces que las de nuestras linternas. Si mamá se enteraba de que estábamos utilizando las pilas para aquello, nos mataría, así que no debía enterarse. Mara sabría qué hacer. Ella activó la cerradura con el cargador que le había robado a mamá. El teclado numérico brillaba en color verde. Mi hermana tecleó el número de 10 cifras y ambos escuchamos cómo la puerta crujía y se abría. Miré a Mara, pero ella solo tenía ojos para esa abertura que nos conducía al nuevo mundo prohibido. Enfocó el haz de luz de su linterna al interior del sótano mientras yo terminaba de abrir la puerta para que pudiéramos pasar. No se nos ocurrió cerrarla a nuestras espaldas, no éramos tan previsores. Sin duda, ese olvido nos salvó la vida. Mara lo niega, claro, pero yo soy consciente de lo que pudo haber ocurrido. Por eso soy el hermano mayor. La oscuridad lo impregnaba todo, como si se hubiera derramado una taza de chocolate caliente sobre la mesa. Descendimos 1 o 2 escalones antes de tropezar con algo. Mara movía su luz de un lado a otro sin criterio.
Allá atisbamos los contornos de un mueble. Más cerca, los radios de las ruedas de una bicicleta oxidada marcaban sus sombras sobre un frigorífico abierto. Yo enfocaba cada paso, cada una de las diminutas islas de polvo que conformaban un espacio accesible a nuestros pies entre aquella maraña de objetos. Nos adentramos en el laberinto de recuerdos tropezando entre susurros, con la luz de las linternas bailando en todas direcciones. Oímos las voces. Estábamos entre ellas. Quizá, dije, y Mara gritó. Gritó y gritó y gritó, y las voces se alzaron. Eran voces quebradas, inconexas, eran voces tristes y aterradas. Hija, ¿eres tú? Dejadme salir de aquí. Me estoy apagando, me estoy apagando. No teníais derecho a olvidarme aquí. Una cacofonía de reproches y súplicas, ahogada por los gritos de mi hermana, que se había caído y había dejado que su linterna rodara hacia la oscuridad. Iluminé su rostro y vi lágrimas y una mirada de pánico. Me fijé entonces en la mano que atrapaba su tobillo y recorrí con la linterna el brazo hasta llegar al rostro de un hombre. A lo que quedaba de su rostro, descascarillado como el de una de aquellas viejas muñecas que habíamos visto en un escaparate de una tienda. Quise gritar yo también, pero una mano cubrió mi boca. Tranquilo, dijo la voz de mamá a mi espalda. Tranquilo, no pasa nada. Las luces del sótano se encendieron. Mara dejó de gritar. El hombre descascarillado soltó el tobillo de mi hermana y se dejó caer con un suspiro. Había otras personas allí, vecinos del edificio. Caminaban por el sótano hacia sus propios objetos, sus propias personas. Venid, dijo mamá. Venid conmigo. El sótano reverberaba con las voces de los recién llegados, de los residentes. Mara no decía nada. Yo miraba a todas partes, a todos esos puertos parcialmente ocultos bajo otros objetos. Casi todos permanecían en silencio, tumbados, como muertos. Algunos hablaban y los vecinos se acercaban hasta ellos y conversaban, en voz baja, lentamente. Nosotros caminamos detrás de mamá, entre los recuerdos. Mara me cogió la mano, yo no la retiré. No deberíais haber entrado aquí. La culpa es mía. Tenía que haberos explicado. Pensaba en vuestro padre, en lo injusto de todo esto. No sé cómo... No sabría por dónde empezar, dijo mamá. Nos detuvimos junto a un anciano, tumbado y como muerto, igual que los demás. Mamá desabotonó la camisa del anciano y nos enseñó su clavícula. No tenía lector de tarjetas, sino una especie de cubo grueso dentro de la piel, con una ranura exterior que parecía una herida abierta. Mamá abrió el bolso y sacó una cajita dorada. Dentro había 2 monedas. Cogió una de ellas y la dejó caer en la herida. No tenía más, solo 2. Y el abuelo también estaba enfermo. Yo sabía que con el nuevo trabajo nos pondrían un lector a los 2, a vuestro padre y a mí. Pero entonces sufrió el accidente y... Mamá cerró los ojos, negó con la cabeza. Se sentó en el suelo junto al anciano. Nosotros, sin saber qué hacer, la imitamos. Hola, papá, dijo mamá. El anciano abrió los ojos y se incorporó con torpeza hasta quedar sentado con la espalda apoyada contra un mueble sin cajones. Tenía el rostro cubierto de polvo y un puñado de libros se amontonaba sobre sus piernas. Estiró los brazos y abrió y cerró las manos como si estuviera practicando algún truco de magia. «Hola, hija», dijo el anciano. Su voz era un graznido. Papá, estos son tus nietos, dijo mamá. Han venido a verte. Solo será un rato, una moneda. El anciano sonrió. No tenía dientes. Mara retrocedió un paso. Yo me quedé donde estaba, con la boca muy abierta. El anciano miró a mamá.
¿Por qué sigo aquí, hija? ¿Por qué no me retiras? Mamá estaba llorando. Yo no quería mirarla, no me gustaba verla llorar. Le mostró al anciano la moneda que sostenía entre los dedos. Me quedo en la moneda, papá. El anciano meneó la cabeza. Utilízala ahora entonces y pregúntame lo que necesites. Después, dijo el anciano, y miró a su alrededor. ¿Por qué no llamas al trapero para que recoja todo esto? Y me refiero a todo. A cada frase, a cada palabra, su dicción mejoraba. Los gestos de su rostro parecían más humanos. Mamá hipó e introdujo la segunda moneda en la ranura de la clavícula del anciano. La luz permaneció de color naranja. Perfecto, hija, muy bien. Y ahora vosotros dos, ¿podéis decirme cómo os llamáis? Relato corto de ciencia ficción. Obra finalista. El edificio gris, de Pascual del Ejido. Eran las 8 de la mañana. Me acuerdo porque al salir de la estación consulté ese reloj horrendo de su fachada mientras encendía un cigarrillo. El tabaco, su aroma, su sabor, aún soy capaz de recordarlo. ¿Lo olvidaré? Me ha ocurrido con otras cosas. La acidez de las naranjas, por ejemplo. ¿O eran dulces? Supongo que no tiene importancia. Retomando el asunto, me acerqué a la carretera para esperar a que mi amigo me recogiera. Entonces lo vi enfrente, insulso, con ese tono gris oscuro tan discordante con el resto de la manzana, con ventanas posicionadas en una simetría que molestaba al mirarlas. No entendí que ese era el punto. Lo único que hice fue pensar lo evidente. Bueno, lo que para mí era evidente, que ese bloque de viviendas no podía estar ahí. Porque ninguna construcción así se hace en 2 días, y ese era el tiempo que había pasado fuera de la ciudad. Mi conocido, ¿cómo se llamaba? En fin, me sacó del aturdimiento en el que había caído al tocar el claxon. Pese a que lo oí una vez, él insistió en que había pitado 5 veces. Ahora debo admitir que no exageró. Después le pregunté por el edificio. Echó un vistazo y dijo que sí, que el de la cafetería de la esquina. Insistí diciéndole que me refería al de al lado, pero ya nos habíamos internado en el tráfico. Me sentía mareado por el viaje y con la cabeza embotada por los medicamentos. No es cierto. Había cometido la estupidez de mezclar ansiolíticos con alcohol en el trayecto y acabé peor. Con la esperanza de recuperarme, fuimos a comer. Por más que charlamos de nimiedades y de nuestras expectativas de futuro tan malas, volví al inmueble. Se lo comenté con calma, aunque soné ansioso. Hacía 48 horas no existía, y él también había vivido allí siempre. Notábamos esos cambios tan drásticos en cuanto sucedían, y coincidimos en que no había obras en ese descampado. Por supuesto, mi compañero creyó que seguía de resaca. Ojalá no hubiese logrado persuadirlo para ir y aceptar o refutar mi postura. Cuando llegamos, tardó en verlo y abrió mucho los ojos al conseguirlo, asumiendo que era cierto. Aguantando el dolor de cabeza que nos sobrevino, bueno, es obvio que ignoramos esas señales tan claras. Revisamos la fachada en busca del portal. No se hallaba en la frontal y nos internamos por una callejuela lateral encajada junto a otra residencia, o quizá era la parte trasera, no estoy seguro. El caso es que la puerta no disponía de tirador ni de cerradura, tampoco timbres. Es decir, tenía hasta que te fijabas y resultaba ser una placa que aparentaba estar llena de botones. Oímos un ruido que procedía del interior y nos apartamos, viendo salir una silueta muy rápido, como si llevase prisa. La vimos un poco difusa, hecho que achacamos a la poca luz y aprovechamos para entrar. La emoción de ese misterio nos había conquistado.
El estrecho pasillo estaba invadido por una especie de vapor cálido y húmedo que nos impedía saber dónde pisábamos. Viendo que la entrada se había cerrado, avanzamos por esos corredores de metal sin más claridad que la irradiada por unas diminutas esferas azuladas en las juntas del techo. Unos metros más adelante percibimos que las superficies eran un tanto extrañas y rugosas, además de moverse como si palpitasen, y pronto procuramos no tocar nada, pues a la luz de nuestros mecheros comprendimos que todo lo que nos rodeaba era orgánico, como si nos hubiésemos introducido en una entidad viva que respiraba y padecía. Por supuesto, en un principio quisimos atribuirlo a una mente trastornada que había realizado e implementado un atrezo muy conseguido y repugnante. Al llegar a un recodo donde lo normal sería toparse con escaleras, dimos con una rampa que ascendía de manera helicoidal. La tomamos obviando el líquido que supuraba y comprobamos que en cada curva desembocaba en larguísimas e inquietantes galerías oscuras. Continuamos subiendo y reparamos en un resplandor verdoso en el extremo de uno de los pasajes. Empujados por el estímulo de un descubrimiento que haría historia, con el corazón desbocado y las sienes martilleando de dolor, fuimos hacia esa posición. El fulgor lo emitía un barril translúcido con algo violáceo girando dentro. De ahí salían alambres a un muro que tenía una hilera de recipientes metálicos interconectados por filamentos eléctricos, a juzgar por las ocasionales chispas que brillaban al trasladarse de unos a otros. Esos tarros disponían de una abertura transparente por donde visualizar el interior, y decidí asomarme a uno. Me quedé sin aliento al ver ese cerebro estremeciéndose con cada descarga. Teniendo en cuenta que la fila desaparecía en la negrura, debía de haber miles de botes llenos con sesos. Miré por muchas aberturas y juro que la mayoría eran humanos. En cambio, contemplé algunos de fisonomías extravagantes que me estremecieron. De pronto, un chillido como un tenedor rayando porcelana nos heló la sangre. Provenía de las tinieblas del pasillo y esa cosa alcanzó la zona iluminada. Durante un instante distinguí un contorno parpadeante y humanoide de proporciones grotescas que se desvanecía para aparecer más cerca, con tenazas quitinosas que querían atraparnos. Huimos despavoridos y gritando, pero el horrendo alarido eclipsaba a los nuestros y se aproximaba implacable. Se oyó un golpe seco a mi lado, a la vez que mi amigo dejaba de chillar y algo me salpicaba en la cara. Seguí corriendo quitándome el líquido caliente de los ojos. Entonces caí por el hueco de la rampa, acompañado por el sonido de huesos al quebrarse y por ese dolor espantoso. Malherido, escuché venir ese deslizamiento y perdí el sentido. No sé cuánto pasaría hasta que volví a ver. Era una visión extraña. No era la mía, me habían conectado a ella. Bueno, ¿qué te voy a contar? Les haría gracia que me viera a mí mismo ahí tirado, con la cabeza partida y vacía, junto al cadáver destripado de mi amigo. Al momento se abrió la compuerta y ambos cuerpos cayeron desde gran altura. Se estrellaron en el descampado que debía estar en lugar de ese maldito edificio gris. La escena parecía la de dos colegas desesperados que habían decidido saltar de la azotea del bloque adyacente. Mientras ascendíamos, avisté personas que no se fijaban en lo que ocurría, ni siquiera en el enorme objeto volador, como si estuvieran atontadas. Supongo que yo lo pude ver al estar narcotizado. Luego la visión se apagó y supe que me habían metido en un condenado recipiente. Con el paso del tiempo me he vuelto consciente de lo poco que valoraba el conocimiento, que ahora es lo que más atesoro, siempre ávido por saber más. Quizás sea porque es a lo único que puedo acceder, aunque estemos cruzando el cosmos hacia lugares inexplorados por nuestras razas. Saco información de estas conversaciones con entes de otros planetas, de nuestras vidas, sociedades y formas de ser. Al final, es una broma de mal gusto,
porque las preguntas sin respuesta perduran en este viaje incierto. ¿A dónde vamos? ¿Seremos eternos? ¿Se cansarán de nosotros y nos desconectarán? ¿Nos marchitaremos como rosas y moriremos? ¿Formamos parte de un plan superior? Esa es la ironía, que estas incógnitas no son tan distintas de las que teníamos en nuestra anterior existencia. Al menos nos permiten comunicarnos por los filamentos. En fin, de ese modo llegué aquí. ¿Y tú?